Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy comenzamos con el 2019, el año antes de la catástrofe. Do you know the way? El 10 de enero, el presidente o dictador Maduro se reeligió como presidente de su país después de las elecciones del 2018. El 11 de enero, Juan Guaidó, junto con la Asamblea Nacional de Venezuela, promete asumir los roles de presidente convocando una marcha nacional y apoyo de las Fuerzas Armadas, alegando la ilegitimidad del segundo mandato de Nicolás Maduro. El 17 de enero, en la Escuela General Santander, ubicada en Bogotá, un coche bomba hace explosión, dejando un saldo de 21 muertos y 87 heridos. El 6 de febrero, el nivel de caudal del río Cauca registró un descenso del 90%, tras el compuesta de la captación de aguas del proyecto Hidroituango. Este proyecto es el nombre de un proyecto ubicado entre el Cauca y Ituango del corregimiento de Puerto Valdivia, en el departamento de Antioquia. Es una construcción preliminar de presa que comenzó en el noviembre del 2010 y se esperaba que la planta de energía operara a finales del 2018, lo que no fue posible debido a un bloqueo de uno de los túneles de desviación del río producido por un deslizamiento de sus márgenes en abril del 2018. 22 de febrero se realiza en la frontera colombo-venezolana los conciertos de Venezuela Night Live y Hands On en Venezuela. El 22 de febrero se realiza el primer intento infructuoso del ingreso de ayuda humanitaria internacional en Venezuela desde varios puntos de la frontera del país, principalmente desde Cúcuta en Colombia hacia San Antonio del Táchira, Tienditas y Ureña, desde Paracaima en Brasil hasta Santa Elena en Huairén. El 10 de abril se presenta la primera foto o imagen jamás vista de un agujero negro. El 10 de mayo en Bogotá se registró una fuerte explosión en una tienda de pólvora, dejando al menos 4 heridos y 29 personas muertas. El 15 de mayo, Perú, Colombia y Ecuador firman un tratado de libre comercio con Inglaterra o Reino Unido tras la salida de este de la Unión Europea. El 19 de mayo, la empresa estadounidense Google suspendió las relaciones comerciales con Huawei, luego de que el gobierno la incluyera dentro de la lista negra de empresas. El 29 de mayo, la Corte Suprema Constitucional ordenó al presidente de la República, Iván Duque, a la ley sancionar la ley estatutaria de la JEP, por cuanto los votos emitidos por los senadores sí eran suficientes para negar las objeciones formularias. Ese mismo día, la Corte Suprema de Justicia ordenó liberar a Jesús Santrich por cuanto a que goza fuero constitucional como congresista. El 26 de julio, en más de 80 ciudades del país y en el exterior se realizó la Marcha por la Vida en protesta por los asesinatos de líderes sociales del país. Y es curioso porque esta es la primera vez que en todo lo que llevo nombrando las noticias desde el 2014 hasta el 2019 que hubo algún registro de líderes sociales. O sea, a menos de que uno sepa bien dónde buscar, es difícil saberlo. 28 de julio, Egan Bernal, ciclista colombiano, se convierte en el primer corredor latinoamericano en ganar el Tour de Francia. El 5 de agosto, el presidente aprobó una resolución con la cual se concede la nacionalidad colombiana a más de 24.000 niños de hijos de padres venezolanos nacidos en el territorio colombiano desde el 2015 para aquí. Ese mismo día, mi amigo el dólar alcanzó el valor más alto en la historia colombiana desde el 2015, presentando una tasa de cambio de 3.459 pesos colombianos. 9 de agosto, en Colombia se rearman las FARC con Iván Duque y Jesús Santrich. Se acusa al gobierno de Nicolás Maduro a dar apoyo a esa guerrilla. El 23 de septiembre inicia un paro de transportadores a nivel nacional
registrando bloqueos en las principales ciudades. El 1 de octubre la excongresista Aida Merlano, condenada a 15 años de prisión por compra de votos, se fugó en una visita en un centro odontológico en el norte de Bogotá. El 2 de octubre el precio del dólar alcanza su primer histórico de 3.500 pesos. El 8 de octubre, tras una indagatoria que duró 7 horas, la Corte Suprema de Justicia vinculó formalmente al expresidente Álvaro Uribe al proceso que se sigue en su contra por presunto, no es que lo haya hecho porque cuando ha hecho algo malo, fraude procesal y compra de testigos. 27 de octubre se celebran las elecciones regionales y municipales. En Bogotá gana las elecciones locales a Bogotá del 2019 la ex senadora Claudia López, con un total de 1.108.541 votos, equivalentes al 35%, quien asumirá el cargo como la primera alcaldesa de Bogotá con un periodo de 4 años. 30 de octubre, una masacre de indígenas en el resguardo de Tacuello, en el municipio de Toribío, y la segunda masacre de funcionarios de la empresa Fundipros en la zona rural de Corinto dejaron un saldo de 10 muertos en el departamento del Cauca, por lo cual se envió una tropa de 2.500 soldados para reforzar la seguridad de la zona. El 21 y 22 de noviembre, en Colombia se realiza un paro nacional con protestas, cacerolazo histórico, disturbios y actos vandálicos en múltiples ciudades del país. Como medida, el presidente Iván Duque decretó orden de queda en Bogotá, Cali y otros municipios del país. Y el día en el que hubo el vandalismo, yo recuerdo que pasaba una cadena por WhatsApp que decía que todos lleváramos camisas blancas. Toda la gente buena lleva camisa blanca. El 25 de noviembre, en las protestas en Colombia, es asesinado un estudiante llamado Dylan Cruz por el ESMAD. Y es gracioso que después de que sufrió su accidente, múltiples universidades dijeron que si sobrevivía, le iban a dar una beca. Y todos sabíamos que debido al putazo que le dieron, él no iba a vivir. El 8 de diciembre en Bogotá sucede un canto por Colombia en el marco del paro nacional contra el gobierno de Iván Duque. Y el 31 de diciembre se registra el primer caso de coronavirus, sospechoso de coronavirus en Wuhan, por primera vez en el mundo. Ya en el 2019 descubrí la magia del shitposting y en especial nada más. Pero también hay una publicación de una profesora que habla acerca de los venezolanos y quise investigar más del tema, entonces en un momento ya les digo. Utilizando mis 600 de IQ, mi gran cerebro y todo, internet, estuve recopilando información y varios sitios que hablan acerca de los inmigrantes y cuál ha sido el impacto de estos en nuestro país. El Banco de la República publicó un documento llamado Impacto Fiscal de la Inmigración Venezolana, que habla acerca de cuál es el impacto que ha tenido en Colombia. Según el documento, se supone que 4.9 millones de venezolanos han migrado en busca de refugio a varios países, incluyendo Colombia, y según otro portal que no recuerdo en este momento cuál es, Colombia es el segundo país donde hay más refugiados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando estas personas vienen aquí, no dejan de ser personas, ¿sí? Ellos también necesitan salud, educación, agua, comida. Y eso, como ellos no son ellos dependen de alguien más por esos migrantes, porque no buscan nuevas oportunidades, entonces eso recae en el gobierno. El gobierno es el que tiene que ayudarlos a ellos y por eso es que se sube el IVA y la renta.
Y pues entonces eso lo que invierte el gobierno en ellos, en que tengan al menos el mínimo de vida digna. Y lo que invierte nuestro gobierno en los venezolanos migrantes asciende al 0,12% del PBI, que es aproximadamente 1,2 billones de pesos. Pero también hay otro punto que toca recordar, que las zonas por los venezolanos vienen, esas zonas son zonas que son abandonadas por el Estado. Entonces si llegan muchas personas a un lugar de por sí no había nada, o sea, la educación mala, hospitales malos, seguridad mala, pues todo colapsa. Entonces es culpa de quién? Del gobierno. Y también de nosotros por elegirlos a ellos.